¿Qué cambios se han producido en España durante el último medio siglo? ¿Han ido en un sentido favorable o desfavorable para el pueblo? Situémonos en 1972. Al cumplirse el 35 aniversario de la exaltación de Franco a la jefatura del Estado, Madrid y España entera ofrecieron al caudillo un homenaje de adhesión y gratitud. Franco estaba vivo. España vivía bajo un régimen fascista. Se negaban todos los derechos a la clase obrera para imponerle condiciones de superexplotación. El régimen franquista endurece extraordinariamente su respuesta ante la lucha obrera y reprime con violencia los movimientos huelguísticos. Numerosos obreros mueren en esos años en enfrentamientos con la policía. Procuren hacer de té. Además, persigue y encarcela a los dirigentes sindicales. El último gran proceso contra 10 líderes de comisiones obreras que son detenidos y encarcelados es el proceso 1001. Hay una represión feroz sobre las organizaciones revolucionarias y populares, condenadas a la clandestinidad. El fascismo solo podía imponerse matando. La policía asesinó durante la transición a 188 luchadores y las bandas de pistoleros fascistas a otros 49. Mientras en 1975 se realizaron las últimas ejecuciones oficiales dictadas por el régimen fascista, se imponía el machismo de Estado. Esta era su ley de vagos y maleantes. Si eras homosexual, podías acabar detenido. Para las leyes de entonces, ser gay era lo mismo que ser un proxeneta, un mendigo profesional o un enfermo mental. Y se encerraba a los homosexuales en campos de concentración. ¿Quién se benefició de este terror? ¿Quiénes eran los dueños del fascismo? Y es que una vez que nos hemos librado del yugo del imperio austrohúngaro, los americanos han venido y se han quedado. Los Estados Unidos son un gran pueblo, una gran potencia, con un enorme poder de penetración. ¡Arriba los americanos! El fascismo entregó España a Estados Unidos, con la instalación de las bases en 1953, abriendo la puerta a una masiva intervención norteamericana. La subordinación a Washington sí es un vestigio franquista, muy presente en la España actual. La oligarquía española se enriqueció gracias al fascismo. El Banco de Santander es otro de los vestigios franquistas más importantes y más ocultos. En 1939 era un pequeño banco de provincias. En 1972 ya se había instalado en el corazón de la oligarquía. Cuatro décadas de fascismo no pudieron quebrar al pueblo. Sucedió lo contrario. La lucha popular acabó con el fascismo. En España se levanta un movimiento de lucha de una amplitud desconocida bajo condiciones de fascismo. A la cabeza está la lucha de la clase obrera. A partir de 1970, la conflictividad laboral se dispara. Y aunque el derecho de huelga no está reconocido por el régimen, durante ese año se producen 1.600 huelgas. La acción de las centrales obreras ilegales trasciende los temas económicos. Su lucha es ya abierta por la libertad sindical y por las libertades políticas. En 1976 se realizan en España una media de 2 huelgas diarias y en ellas participa el 40% de los trabajadores. Los sindicatos son clandestinos, pero llegan a agrupar 5 millones de afiliados, la mitad de todos los trabajadores. A esta marea de luchas se suman todas las clases populares, desde los barrios obreros a la enseñanza media o las universidades. En los últimos años del franquismo se forma en España el movimiento de partidos marxistas-leninistas y pensamiento Mao Zedong más importante de Europa. Es capaz de disputarle al PCE la dirección sobre comisiones obreras. Organizan importantes huelgas, son hegemónicos en la enseñanza. La lucha del pueblo va a ejercer una poderosa influencia sobre la transición.
En 1976, bajo la figura de Fraga, se pretendía imponer una democracia fuerte, con derechos y libertades restringidos. Se desata la mayor oleada de movilizaciones desde 1939. En Vitoria, la policía acribilla una asamblea de 5.000 trabajadores. 5 son asesinados. La furia popular se desata en todo el país. La alternativa Fraga es abortada. La lucha popular arrancará derechos, libertades y conquistas sociales, que van mucho más allá de lo que el hegemonismo y la oligarquía pretendían. La influencia de la lucha popular ha sido una constante durante los últimos 50 años. El hegemonismo y la oligarquía han tenido siempre enfrente a un pueblo combativo, forzando a Estados Unidos a someter a referéndum en 1986 la integración en la OTAN. Es el único país del mundo donde eso sucedió. En 2001 es en España donde se realizaron las manifestaciones más masivas contra la participación en la guerra de Irak. ¡No a la guerra! ¡No a la guerra! Fernando Fernán Gómez y el propio director de cine Pedro Almodóvar. La lucha popular liquidó a ETA y derrotó al fascismo étnico de los Arzallus e Ibarretxe, y ha conseguido arrinconar los reaccionarios planes de las élites del Procés. Somos el único país de Europa donde se han realizado 14 huelgas generales en los últimos 50 años, y también, de largo, el que más se moviliza de todo el continente. El 15M presentó una moción de censura al modelo impuesto por el hegemonismo y la oligarquía, con consignas como "tu botín, mi crisis" o "que se joda la troika". Y desde 2010 se ha levantado una marea contra la oleada de recortes impuesta por el FMI y la Comisión Europea, paralizando privatizaciones en sanidad o revirtiendo recortes en pensiones. Con su lucha, el pueblo ha ampliado derechos y libertades y arrancado importantes conquistas sociales. Hemos pasado del fascismo a un régimen democrático, del machismo de Estado a ser una referencia mundial en la lucha feminista, de la represión contra gays y lesbianas a ser el tercer país del mundo en aprobar el matrimonio homosexual. Y fue la movilización popular la que impuso la universalización de la sanidad y la educación pública o fortaleció el sistema público de pensiones. Sin la lucha del pueblo, la España actual no sería la misma. Los grandes bancos y monopolios de la oligarquía han vuelto a batir récords de beneficios en el primer semestre de este año, mientras el conjunto de la población nos imponen una subida de precios que es en realidad un auténtico atraco monopolista. Si pueden imponernos un precio de la gasolina abusivo, es porque 3 grandes monopolios dominan todo el mercado. Y detrás del atraco del precio de la luz está el control monopolista de 3 gigantes eléctricos. Se han regalado las cajas a los grandes bancos, financiándolo con un rescate pagado con dinero público, dando lugar al dominio de 3 megabancos sobre todo el sistema financiero. Mientras 5 eléctricas dominan casi por completo el interruptor de la luz en España, y 2 megagrupos dominan la televisión en nuestro país. Este grado de concentración significa más poder económico, político y social en manos de la oligarquía y el capital extranjero. Desde 1976, la participación de los salarios en el PIB ha caído 20 puntos, los mismos que ha aumentado la del gran capital. Ellos, los grandes bancos y monopolios, se llevan una parte mayor de la riqueza y nosotros una cada vez menor. Este aumento del abismo social es el que nos condena a la mayoría a vivir por debajo de nuestras posibilidades. Desde 1953 hasta hoy, no es posible entender lo que sucede en España sin referirse a Estados Unidos. En sus memorias, Henry Kissinger, secretario de Estado durante las presidencias de Nixon y Ford, afirma que la contribución norteamericana a la evolución española durante los años 70 constituyó uno de los principales logros de nuestra política exterior. En 1980, Alexander Haig, secretario de Estado de Reagan, anuncia en su toma de posesión: España debe fijar fecha y hora para su entrada en la OTAN.
Suárez se convierte en un obstáculo para los planes norteamericanos y se moverá cielo y tierra para obligarlo a dimitir. Entonces era un golpe de gobierno que a Estados Unidos le venía muy bien, porque a quien quitaba era el obstáculo. El hombre que se oponía a la entrada en la OTAN era Adolfo Suárez. Lo que le interesaba a Estados Unidos era lo que dijo Leopoldo Calvo Sotelo el día 18 de febrero, allí en la investidura, en su discurso de investidura. Me comprometo a traer al Parlamento un proyecto de ley orgánica para entrar en la Alianza Atlántico Norte. A mediados de los años 90, una catarata de casos de corrupción sacuden la política española. Felipe González, que había prestado enormes servicios a Washington, se estaba escorando excesivamente hacia Berlín. La política española volvió a reconducirse para que se ajustara a los intereses norteamericanos. Y a partir de 2010, desde Washington se nos impone un proyecto de saqueo y degradación que seguimos sufriendo, traducido en sucesivas oleadas de recortes. El Fondo Monetario Internacional, para variar, está pidiendo al gobierno de España subir todavía más los impuestos y recortar en dos áreas estratégicas, salud y educación. En 1978, la línea del primer Congreso afirma que la tendencia en la actualidad es a que el imperialismo norteamericano secuestre cada vez más la independencia y la soberanía nacional de España. Los hechos lo han demostrado. Hoy estamos en la OTAN, albergamos el escudo antimisiles de Estados Unidos y participamos en 17 misiones militares en el extranjero, al servicio de los intereses norteamericanos. Una sola llamada de Obama bastó para que en 2010 Zapatero cambiara radicalmente su política y ordenara un draconiano paquete de recortes. Y el capital norteamericano ha multiplicado su capacidad de expolio de las riquezas nacionales. La lucha popular ejerce hoy una poderosa influencia sobre la política española. Acaba de imponer nuevos impuestos a la banca y a las eléctricas, ante los que han reaccionado furibundamente la oligarquía y el capital extranjero. Pero mientras bancos y monopolios sigan concentrando una mayor parte de la riqueza y el hegemonismo norteamericano incremente el secuestro de la soberanía nacional, el resultado inevitable será más empobrecimiento y más dependencia. El único camino para defender los intereses populares es cuestionarlo, aplicando la redistribución de la riqueza y defendiendo la soberanía nacional, una política que está en sintonía con el 90% de la sociedad.